tardes, queridos compañeros y querido público. Hoy les quiero contar una historia de uno de los escritores más importantes de nuestra patria Colombia. ¿Y quién es? Gabriel García Márquez. Les quiero hacer un recuento de su vida, cómo era su infancia, por qué él quiso ser escritor. Y aquí lo vamos a conocer. Bueno, primero que todo, él nació en 1927, el 6 de marzo, en un pueblito de Magdalena llamado Aracataca. Sus padres se llamaban Gabriel Eligio García, ¿sí? Y su madre, Luisa Santiago Márquez. Él vivía con sus abuelos, él no vivía con sus padres. Sus abuelos eran el coronel Nicolás Márquez, quien estuvo en la guerra de los 1000 días, que se la pasaba contándole a su nieto las historias de su juventud, cómo él vivía las guerras, cómo las pasaba, ¿sí? También contaban lo que eran las guerras civiles en el siglo XIX. Igual pasaba con su abuelita, doña Tranquilina Iguarán, ¿sí? Que ella se la pasaba contándole como la parte de las fábulas, se la pasaba contando también la parte de las leyendas familiares, ¿sí? Gracias a todas esas historias que le contaban sus abuelitos, fue como un impulso para él de que le cogiera como amor a la lectura, ¿sí? A la escritura, que aprendiera a escribir. Ya a los 5 años él aprendió a escribir en el colegio Montessori con la profesora Rosalena Ferguson, que sí me dio como algo de gracia, ya que pues él estuvo enamorado de ella, teniendo 5 años estuvo enamorado de su maestra, y fue algo muy que me dio gracia, ¿sí? Ya a los 10 años, en el 1936, cuando falleció su abuelito Nicolás Márquez, él obviamente le tuvo que ir a vivir con sus padres porque él no tenía como una buena convivencia con sus padres, ¿sí? Así que tuvo que ir a vivir con él, como fallecieron. Entonces obviamente también se tuvo que trasladar de colegio, se pasó al colegio San José de Barranquilla, ¿sí? Y allá aprendió a escribir versos humorísticos, ¿ya? Gracias a todas esas historias, volvemos otra vez, como le cogió amor a la lectura, él aprendía a escribir. Aprendía primero como a escribir como poemas, poesías, versos, ¿sí? Oraciones. Ya más adelante, ya escribía libros, como por ejemplo la obra más importante de él, que es 100 años de soledad. Los años como estudiante, su vida como estudiante, él se la pasaba, era como haciendo pintura, ¿sí? Su hobby era la pintura, ¿sí? Pintaba perros, gatos, burros, ¿sí? Y también pintaba también lo que eran las caricaturas del rector y algunos de sus compañeros del curso. Ya en el 1945, él ya escribía lo que eran sonetos y poemas. Pasemos ahora a sus estudios, cómo fueron sus estudios. Ya que en el 1945 ya terminó sus estudios secundarios, el bachillerato, por decirlo así. Entonces ya en el 1945 ya terminó y en el 1946, por decirlo así, pasó a la universidad, ¿sí? Él fue presionado por sus padres para que estudiara Derecho. Era un sueño que no estaba tan apasionado, ¿sí? Así que él tuvo que irse a la Universidad Nacional de Bogotá para estudiar esa carrera. Verdaderamente allá en Bogotá no se sentía tan bien que digamos, porque era una ciudad desconocida para él y él se sentía muy extraño. Y no era como muy diferente allá, digamos, era muy diferente a su tierra, ¿sí? A la cultura de su tierra allá, para él. Ya, digamos que su primer cuento, ¿sí? Vamos a hablar ahora de sus primeros cuentos. Sus primeros cuentos fueron, el primer cuento fue La tercera resignación, ¿sí? El segundo cuento fue Eva está dentro de un gato, ¿sí? Y 100 años de soledad, que fue uno de los primeros cuentos que él escribió, de sus obras, ¿sí? De sus obras que él escribió. Entonces, pasemos a algo muy importante también, que fue como una anécdota. Vamos a contar una anécdota que él pasó, que fue en esa época de un disturbio, ¿sí? De un disturbio, el cual llamamos el Bogotazo, ¿sí? Fue en esa época donde falleció Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Nuestro líder de la
del Partido Liberal, ¿sí? Entonces, toda esa causa del Bogotazo, todo eso que ocurrió, tuvo como consecuencia, ¿no? Fue como una consecuencia de que cerraran las puertas de la Universidad Nacional y de que él perdiera muchos libros, ¿sí? Y obviamente tuvo que trasladarse a la Universidad de Barranquilla, ¿sí? Allá, como verdaderamente él perdió muchos libros, y hay algo que, para concluir esta parte de esta historia, para concluirla, él siguió siendo un alumno irregular. Y la verdad, él nunca se graduó. Y ahora, María José Meneses, quiero saber cómo fue él en el grupo de Barranquilla y en la parte del periodismo. Cuéntanos, ¿cómo fue? Muchas gracias, Juan David. Entonces yo les hablaré sobre el Grupo de Barranquilla. En 1940, en Barranquilla se estaba haciendo muy famosa una asociación de amigos de la literatura, el cual llamaron el Grupo de Barranquilla, el cual su cabeza líder era don Ramón Viñas, el dueño de una librería el cual mentía los mejores libros de la literatura francesa, italiana, inglesa y española. También a él lo llamaban el sabio catalán. Dirigía las lecturas y también hacía críticas sobre los autores. En la otra parte de la cabeza estaba José Félix Juan Mayor, el cual proponía los temas de las lecturas y también enseñaba a los jóvenes escritores, como estaban Álvaro Cepeda, Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas, en la manera de no caer en lo folclórico. Gabriel García Márquez se vinculó a este grupo, pero él solo viajaba de Cartagena a Barranquilla cada vez que podía. Gracias a una neumonía que tuvo, obligó a quedarse en Sucre. Cambió su trabajo en el Universal por una columna diaria en el Heraldo de Barranquilla que apareció a partir de enero de 1950. En el periódico barranquillero también trabajaba Cepeda Zamudio, Vargas y Fuenmayor, haciendo que Gabriel García Márquez hablaran todos los días, haciéndolos llamar el cuarteto inseparable. Siempre se reunían en la librería del sabio catalán o también iban a tomar café o cerveza. Hablaban de algunas obras como por ejemplo de William Faulkner, haciendo que en el discurso La soledad de América Latina se pronunció a este con el motivo de entregar el Premio Nobel de 1982. Gabriel García Márquez nunca fue ni crítico ni teólogo, haciendo que prefiriera contar simplemente historias. Los miembros del Grupo de Barranquilla decidieron crear un periódico el cual tuvo una vida muy fugaz. El director era Alfonso Fuenmayor, el jefe de redacción era Gabriel García Márquez, el ilustrador era Alejandro Obregón. También hicieron colaboraciones con Julio Mario Santo Domingo, Meira del Mar o Benjamín Sarta, como entre otros. Les voy a hablar sobre la literatura y el periodismo de Gabriel García Márquez. A principios de 1950, cuando Gabriel García Márquez ya tenía muy adelantada su primera novela llamada La Casa, decidió acompañar a su madre Luisa Santiago al pueblo donde había nacido, Arascataca, para vender la casa en donde se crió. Al llegar al pueblo se dio cuenta que no era ni lo mínimo de lo que recordaba en su niñez, la cual hacía que su novela fuera falsa. Con el tiempo decidió cambiar el nombre de su novela a La hojarasca y dejó de llevarse la novela por Arascataca, sino por el pueblo llamado Macondo, donde tomó inspiración los árboles de la familia de los Bombaceas, los cuales alcanzaban a medir entre 30 y 40 metros. A principios de 1954, Gabriel García Márquez se integró al periódico El Espectador, donde se convirtió en el primer columnista de cine del periodismo colombiano, para luego convertirse en un gran cronista y periodista. Al siguiente año, la revista Mito apareció en el primer puesto bajo la dirección de Jorge Gaitán Durán. La publicación de la revista Mito solo duró 7 años, pero esos 7 años fueron suficientes para dar un gran golpe cultural. Los principales objetivos de esta revista eran la contemporaneidad y la lectura crítica. Gabriel García Márquez solo publicó 3 de sus obras: un capítulo de su primera novela, La hojarasca, el prólogo de Isabel viendo la lluvia caer en Macondo y su breve novela El coronel no tiene quien la escriba.
Gabriel García Márquez mencionó varias veces que la revista Mito era bastante importante para él y le dijo varias veces a Pedro Gómez Valderrama: el Mito fue donde comenzaron las cosas. En 1955, Gabriel García Márquez ganó su primer premio en el concurso de Asociación de Artistas y Escritores, para luego publicar su primera novela, La hojarasca, pero también publicó un reportaje, el cual llamó El relato del náufrago, pero fue censurado por el régimen del presidente Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, la dirección del periódico El Espectador decidió mandar a Gabriel García Márquez a Ginebra para ser representante en la reunión de los Cuatro Grandes. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado mucho mi relato sobre el Grupo de Barranquilla y la literatura y el periodismo de Gabriel García Márquez. Ahora los voy a dejar con mi compañero Carlos Samuel, que les va a contar sobre Rodando el Mundo y la consagración. Muchas gracias, María José, por ese valioso aporte de nuestro gran literato colombiano. Ahora, permítame contarles de que Gabriel García Márquez estuvo 3 años en París. Él vivía pobre y se mantenía con el sueldo que le llegaba del periódico El Espectador, en el cual él trabajaba, pero este se le demoraba muchísimo en llegar. Esta situación de su vida le reflejaba a su libro El coronel no tiene quien le escriba. Cuando El Espectador fue clausurado, empezó a trabajar con el periódico El Independiente, la revista Élite, Cromos, Momento, La Familia y Sucesos. El vivir en Europa a Gabriel le permitió ver la diferencia entre los países latinoamericanos y su renovación. Aprendió a desconfiar de los franceses y se dio cuenta de que Europa era un continente viejo. En 1958 contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Barcha y tuvieron 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Gabriel García Márquez fue nombrado director de la prensa latina. Vivió en Cuba, México y Estados Unidos, y la Universidad de Colombia le otorgó el título de doctor honoris y el premio ESO de novela colombiana. En 1967 escribió 100 años de soledad, novela de historias fantásticas, donde narra las generaciones de los Buendía en el mundo mágico de Macondo, novela que aplaudió, imagínense, Pablo Neruda, considerada como una de las mejores narrativas de todos los tiempos y traducida a más de 40 idiomas. Durante las siguientes décadas escribió 5 novelas más una colección de cuentos. Se profesionalizó y, imagínense, después de 23 años volvió al Espectador. Su esposa Mercedes siempre colocaba un ramo de flores amarillas que consideraba de buena suerte. Pero, Eduardo David, a mí me dio mucha tristeza el exilio de Gabriel García Márquez. Cuéntanos. Buenas tardes, compañeros. Sí, Carlitos, estás en lo cierto. Escúchenme. En la madrugada del 21 de octubre de 1982, Gabriel García Márquez recibe la noticia que ya desde hace tiempo estaba esperando, pero que desafortunadamente él la recibe exiliado de Colombia. ¿Y en dónde estaba? En México. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano le había dado la orden al Ejército Nacional de capturar a Gabo. Y todo por la sencilla razón de que lo estaban vinculando con el movimiento M19, debido a que él tenía una revista llamada Alternativa, porque allí tendría escritos socialistas. Cuando le concedieron el premio a Gabriel García Márquez, fue un acontecimiento cultural para Colombia y toda Latinoamérica. Y hubo un escritor que lo reconoció, y fue Juan Rulfo, que dijo en sus palabras: por fin han entregado un premio de literatura justo. Pero Gabriel García Márquez tampoco la tuvo muy fácil. Compitió contra el británico y novelista Graham Greene y el alemán Günter Grass. Gabriel García Márquez, cuando recibe su premio, lo recibió en Estocolmo en el mes de diciembre del año de 1982 y se realizó en 2 actos que fueron de gran sensación para Latinoamérica. El primero
fue cuando Gabriel García Márquez se presentó para recibir el premio y el galardón ante la Academia Sueca. Él se vistió de un clásico e impecable traje de lino blanco que fue usado por su abuelo. También fue utilizado por los coroneles de las guerras civiles y de igual forma es de etiqueta en el Caribe colombiano. Gabriel García Márquez dio un discurso ante la Academia Sueca que se llamó La soledad en América Latina, el cual habla de la falta de interés de las superpotencias hacia nuestro continente y también de las palabras despectivas que utilizaba Europa hacia América Latina, y él rompe los moldes y rompe esquemas. Y Gabriel García Márquez en este discurso plasma la magia y las maravillas de parte de este continente, y por eso este discurso es considerado pieza literaria de elevado estilo, y allí manifiesta con sus hermosas palabras la personalidad de sus pueblos, de su continente y su fe nacionalista. ¿Y cómo les parece? El gobierno colombiano, en cabeza del presidente Belisario Betancur, le organiza una presentación folclórica a Gabriel García Márquez en Estocolmo, después de recibir su Nobel. Y en los últimos años, Gabriel García Márquez fue perseguido por la prensa y todos los medios de comunicación. Y después de muchos años, en 1983, vuelve a Colombia y en Cartagena, donde lo recibe su madre querida, doña Luisa Santiago Márquez de García, lo recibe con un suculento sancocho de 3 carnes y su deleite, dulce de guayaba. Y Gabriel García Márquez se ratifica como una figura rectoral de la cultura nacional, latinoamericana y mundial, y también fue una fuerte influencia para el gobierno del presidente César Gaviria, junto con el científico Manuel Elkin Patarroyo y otros más que ayudaron para este debido proceso, formando parte de la estrategia nacional para la ciencia, la investigación y la cultura. Y una de sus más valientes actitudes fue el apoyo permanente hacia la Revolución Cubana y Fidel Castro, defendiendo el régimen socialista y atacando el bloqueo norteamericano. Compañeros, en el terreno literario, 3 años después de recibir su Nobel, publicó otra de sus mejores novelas, El amor en los tiempos del cólera. Oigan, y fue tan extraordinaria que publicó 750.000 ejemplares. Y oigan ustedes, otra novela que también se destacó fue la novela histórica El general en sus laberintos, que fue sobre el libertador Simón Bolívar. Y están también los relatos breves reunidos en 12 cuentos peregrinos y una novela reportaje, Noticia de un secuestro, que cuenta una serie de secuestros ordenados por el narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria. Compañeros, hubo unos años de silencio, pero en 2002 Gabriel García Márquez presenta la primera parte de sus memorias, que habla de los primeros 30 años de su vida. Esta obra fue un magno acontecimiento editorial, porque fue un lanzamiento en simultáneo para todos los países hispanohablantes. Y en el 2004 ve la luz con sus últimas Memorias de putas tristes. Y en el 2007 recibe muchos homenajes por 3 motivos. El primero, la celebración de sus 80 años. El segundo, el 40º aniversario de la publicación de la novela 100 años de soledad. Y el tercero, los 25 años de haber recibido el Premio Nobel de la Literatura. Pero compañeros, llega el momento más triste. Gabriel García Márquez fallece el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México,
por una recaída en el cáncer linfático. Ha sido un gran honor hablarles de este gran Nobel de la literatura, reconocido también como uno de los grandes narradores del siglo XX. Y Gabriel García Márquez fue el máximo representante del realismo mágico. Muchas gracias.